La lluvia aún no había comenzado, pero el cielo sobre Southridge se oscurecía, pregonando la tormenta que se avecinaba con una opresiva quietud. Dentro de mi pulcra casa, de 2 habitaciones en los suburbios, me serví una copa de vino tinto, mi mano temblando ligeramente, un sutil traidor de la agitación que bullía bajo mi piel. Mis ojos se clavaron en el reloj de la pared de la cocina, cada tic-tac un martillazo contra mis nervios. Solo quedaban 23 minutos hasta que Aaron, mi esposo durante 5 años, cruzara esa puerta, ajeno a la bomba que estaba a punto de detonar en nuestra vida, una verdad que cambiaría el paisaje de nuestro matrimonio para siempre. Esta noche me había vestido de manera diferente, no con mis habituales pantalones de yoga y sudadera holgada que se habían convertido en una segunda piel, sino con un top verde esmeralda sin mangas que se ceñía a mis curvas, un recordatorio deliberado de la mujer que había olvidado ser. Mi maquillaje era sutil pero llamativo, cada trazo una pincelada de desafío. No intentaba seducir a Aaron, no exactamente. Buscaba desestabilizarlo, remover las aguas estancadas de nuestra rutina. Quería probar los límites de algo que ya me había convencido a mí misma que era empoderador. Una vía de escape hacia una versión más vibrante de mí. Las palabras de mi amiga Mónica, audaz y sin remordimientos, resonaban en mis oídos desde hacía meses, como una sirena llamándome hacia costas prohibidas pero tentadoras. «Clara, has olvidado cómo ser deseada», me decía, su voz un susurro de conspiración. «El matrimonio no es una jaula a menos que permitas que lo sea. Confía en mí. He recorrido este camino. Un poco de fuego de otra persona puede devolverle la vida a toda tu alma». Al principio sus palabras me habían provocado risa, una carcajada nerviosa que apenas ocultaba la semilla de curiosidad que plantaron en mi mente. Pero la idea había fermentado con el tiempo, creciendo en la oscuridad de esas noches en las que Aaron llegaba a casa exhausto, desplomándose en el sofá, apenas notando mi presencia, convirtiéndome en un mueble más en la habitación. ¿Era justo para él? Quizás no, pero la justicia ya no era lo que anhelaba con desesperación. Quería emoción, atención, validación. Quería sentir el pulso de la vida de nuevo, fuerte y febril. Así que planeé esta cena meticulosamente. Mi lasaña, su favorita, aún burbujeaba en el horno, su aroma llenando la casa con una falsa calidez hogareña. Una botella de vino italiano importado se enfriaba en una cubitera de plata, un lujo para suavizar el golpe. Lo quería tranquilo, ablandado por la familiaridad, antes de dejar caer la verdad que llevaba ensayando semanas. Mi teléfono vibró, arrancándome de mis cavilaciones. Un mensaje de Mónica. «Mónica, esta noche es la noche. Sé el fuego, no las cenizas, o se doblegará o arderá». Me quedé mirando esas palabras, el eco de una batalla en mi interior. En algún lugar profundo, un susurro de culpa se agitó, una débil protesta, pero lo silencié con otro sorbo de vino, el líquido oscuro ahogando la voz de la conciencia. Esto era para mí, o al menos eso me repetía, aferrándome a esa justificación como a un salvavidas en un mar embravecido. A las 6:02 en punto, el chirrido familiar de la puerta principal rompió la tensión que casi podía masticarse en el aire. El sonido de sus pesadas botas contra el suelo del pasillo retumbó como tambores de guerra acercándose. Cada paso un eco en mi pecho acelerado. Aaron entró, empapado por una llovizna tardía que se había desatado sin previo aviso, su maletín de trabajo colgando de un hombro. La fatiga del día grabada en sus facciones como un mapa de cansancio. Sus ojos, sin embargo, se iluminaron fugazmente al ver la mesa puesta con un esmero inusual, una escena que no había presenciado desde hacía demasiado tiempo, una reliquia de nuestros primeros años. «Vaya», dijo, deteniéndose en seco, una sorpresa genuina tiñendo su voz cansada. «Noche de cita». Esbocé una sonrisa tensa, un pálido reflejo de la tormenta que se gestaba en mi interior. Una mueca que apenas lograba ocultar el temblor de mis labios. «Algo así», respondí, mi voz apenas un susurro que luchaba por escapar de mi garganta oprimida. Le ofrecí una copa de vino, y él la tomó con un gesto de gratitud.
sus dedos rozando los míos en un contacto que solía encender chispas, y ahora se sentía cargado de una electricidad diferente, ominosa. Luego me miró más de cerca. Sus ojos, esos ojos que conocían cada rincón de mi alma, escrutando mi rostro con una intensidad que me hizo flaquear por dentro. ¿Estás bien? Lo estaré, repliqué, intentando inyectar una convicción que no sentía en mis palabras, mientras le indicaba con un gesto que se sentara. Comamos primero. La cena transcurrió mayormente en un silencio denso, espeso, cargado de palabras no dichas que flotaban entre nosotros como fantasmas. La comida, aunque deliciosa, su lasaña favorita, cocinada a la perfección, cada capa un testimonio de mis intenciones calculadas, sabía a ceniza en mi boca, cada bocado difícil de tragar. La atmósfera era tan tensa que casi podía cortarse con un cuchillo, el aire vibrando con una anticipación palpable. Finalmente exhalé con fuerza, el sonido rasgando la quietud, y dejé caer el tenedor sobre el plato, el tintineo metálico resonando en el silencio como una sentencia. Aaron, tenemos que hablar. Sus hombros se tensaron visiblemente, una reacción instantánea, casi pavloviana, a ese tono que ambos sabíamos que precedía a algo grave, a una conversación que podría quebrar los cimientos de nuestro mundo. ¿Qué está pasando?, preguntó su voz cautelosa, alerta. Necesito algo, comencé, esforzándome por mantener la voz firme, desprovista de la súplica que sentía crecer en mi garganta como una marea. No necesariamente de ti, de la vida, para mí. Aaron parpadeó, su expresión una mezcla indescifrable de confusión y una incipiente cautela que me heló la sangre. Vale, me sentía invisible, Aaron, continué, las palabras brotando ahora con una facilidad sorprendente, impulsadas por meses, años quizás, de frustración reprimida, de un anhelo sordo. No mal amada, no, nunca eso, pero sí indeseada, como si me hubiera desvanecido en el fondo, convirtiéndome en parte del papel tapiz de nuestra vida, una sombra en mi propia existencia. Mónica dice, comenzó a interrumpirme él, enarcando una ceja con un escepticismo que me resultó dolorosamente familiar, una señal de su desdén por la influencia que ella ejercía sobre mí. Mónica dice, Clara, esa mujer piensa que Tinder es terapia. Ignoré su pulla, aunque sus palabras, afiladas como cuchillas, me hirieron más de lo que quería admitir, abriendo pequeñas fisuras en mi armadura de determinación. Ella me recordó que la vida es corta. Proseguí, aferrándome a mi guión como un náufrago a una tabla, la voz de Mónica resonando en mi cabeza como un mantra de liberación. Así que he tomado una decisión. Por un corto tiempo, solo un par de meses. Quiero probar algo nuevo. La expresión de Aaron cambió drásticamente, como si una máscara de indiferencia se hubiera resquebrajado, revelando algo más oscuro y peligroso debajo. Se reclinó en su silla, un movimiento lento y deliberado, sus ojos entrecerrándose hasta convertirse en dos astillas de hielo que me taladraban con una frialdad desconocida. ¿Qué tipo de algo nuevo? Sentí un nudo apretarse en mi garganta, el aire volviéndose espeso, casi irrespirable, mientras las palabras que había ensayado tantas veces luchaban por salir. Quiero salir con otras personas. Su copa de vino se detuvo a medio camino hacia sus labios, suspendida en el aire como si el tiempo mismo se hubiera congelado, sus nudillos blancos alrededor del tallo. El silencio que siguió fue ensordecedor, un vacío que absorbía todo sonido y esperanza. ¿Estás pidiendo el divorcio? Su voz era plana, desprovista de emoción, lo que la hacía aún más aterradora. No, me apresuré a decir, quizás con demasiada vehemencia, el pánico tiñendo mis palabras. Quiero que sigamos casados, pero abiertamente, temporalmente, solo por un tiempo, para redescubrirme. Durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, Aaron simplemente me miró fijamente, su rostro una máscara impenetrable. No hubo gritos, ni puñetazos en la mesa, ni la explosión de ira que había anticipado y temido. Solo un silencio sepulcral que era peor que cualquier arrebato, un silencio que presagiaba una tormenta de un tipo diferente, más fría, más calculada. Luego asintió una vez, lentamente, un movimiento casi imperceptible que me heló hasta los huesos.
¿Así que quieres permiso para ser infiel? Me encogí ante la crudeza de sus palabras, cada sílaba un golpe directo a mi maltrecha conciencia. No se trata de traición, balbuceé, la justificación sonando débil incluso para mis propios oídos. No me insultes, dijo él con una calma escalofriante, depositando la copa de vino sobre la mesa, con una precisión deliberada que me puso los pelos de punta. Llámalo por su nombre. Mi voz se redujo a un susurro apenas audible, la vergüenza quemándome las mejillas. Necesito esto para mí. Aaron se levantó, no con ira manifiesta, sino con algo frío y distante que se deslizó por su expresión, borrando cualquier rastro de la calidez que alguna vez había albergado. Entonces me mudaré a la habitación de invitados esta noche. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal ante su respuesta tan medida, tan carente de la lucha que esperaba. ¿Espera? ¿Ni siquiera vas a hablar de ello?, pregunté. Una mezcla de incredulidad y un incipiente terror, comenzando a burbujear en mi interior. Su pasividad era más alarmante que cualquier grito. «¿Qué hay que decir?», replicó él, su voz tan gélida como su mirada. «Ya has tomado tu decisión, Clara. No hay nada que debatir. Pensé que tal vez tú...». Comencé. Una vaga esperanza de que él luchara por mí, de que me mostrara que aún le importaba lo suficiente como para oponerse, se desvaneció antes de poder articularse completamente. «¿Qué? ¿Competir?», preguntó, y una sonrisa oscura, casi cruel, apenas tocó sus labios, una mueca que no había visto nunca en él y que me heló la sangre. «¿Quieres probar el caos, Clara? ¿Quieres encender un fuego solo para ver qué sucede? No esperes que me quede quieto en medio de la tormenta que tú misma has convocado». Sin decir una palabra más, sin una última mirada, se dio la vuelta y caminó con paso firme por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados se cerró tras él con un clic suave pero definitivo. Un sonido que selló un capítulo de nuestras vidas y abrió otro, incierto y aterrador. Me quedé allí, sola en medio del comedor que de repente se sentía vasto y frío, con la copa de vino aún en la mano, el corazón latiéndome desbocado en el pecho como un pájaro atrapado. Estaba demasiado aturdida por su compostura, por su gélida aceptación, para darme cuenta en ese instante de la verdadera naturaleza de la bestia que acababa de desatar, no solo en nuestra relación, sino dentro de él. Él no había cerrado la puerta de un portazo, no había derramado una lágrima visible, pero sentí con una certeza visceral cómo algo dentro de mí se había roto irremediablemente, y cómo algo mucho más oscuro, una sombra silenciosa y calculadora, había despertado en Aaron. No dormí esa noche. Yacía sola en la cama matrimonial. El vacío a mi lado un recordatorio palpable de su ausencia. Aaron había cumplido su palabra y se había trasladado a la habitación de invitados. Pensé que me sentiría libre, liberada, tal vez incluso emocionada. En cambio, sentí como si el aire se hubiera espesado, presionándome con un peso invisible, una angustia que se adhería a mis pulmones. Pero por la mañana, la culpa había desaparecido. O al menos eso creí, enterrada bajo una capa de adrenalina y el tardío aliento de Mónica a través de mensajes nocturnos. No explotó. Eso es perfecto. Significa que se consumirá en silencio y volverá arrastrándose cuando se dé cuenta de que sigue siendo una mercancía caliente. Esas palabras, como un bálsamo venenoso, se adhirieron a mi mente. Me sonreí en el espejo, retocándome el labial. La imagen de una mujer audaz y deseada, reflejándose ante mí. Una parte de mí, la parte más ingenua y desesperada, quería creer que Mónica tenía razón. Esto no era traición, solo una exploración temporal, solo una mujer reclamando su poder, su identidad perdida. En el trabajo todo se sentía más vívido, los colores más intensos, las conversaciones chispeantes con una nueva energía. Llevaba un vestido que no me había atrevido a usar en años, uno que abrazaba mis formas y susurraba promesas. Los murmullos comenzaron antes del almuerzo. Miradas furtivas, sonrisas cómplices que no lograba descifrar del todo. Y fue entonces cuando Eli, un consultor de voz suave, con ojos amables y un aura poética y tranquila, me envió un mensaje. «Te veías radiante en el pasillo esta mañana».
Mis dedos flotaron sobre el teléfono sopesando la respuesta. Un simple emoticón sonriente, un agradecimiento educado, un coqueteo sutil. Elegí una respuesta audaz, impulsada por mi nueva y frágil confianza. Quizás ahora me arreglo para ti. Ellie respondió al instante, su réplica un eco de mi propia osadía. Tomaré eso como una invitación. Después de eso, la escalada fue vertiginosa, como una caída libre en la que había perdido todo control. Nos encontramos para tomar unas copas la noche siguiente, y luego otra vez la noche posterior. Y antes de que pudiera procesarlo realmente, antes de que las consecuencias pudieran alcanzarme, había comenzado a tejer mentiras, no solo para Aaron, sino también para mí misma, una red de autoengaño que me envolvía cada vez más. Comencé a sentirme deseada de nuevo, una sensación embriagadora que había extrañado como el aire. Ellie decía las cosas correctas, notaba mi perfume, me susurraba al oído que era única, especial. Me reía más de lo que lo había hecho en años, una risa genuina que brotaba desde algún lugar profundo y olvidado. Mientras tanto, Aaron permanecía frío pero distante, un espectro en nuestra propia casa. No gritaba, no suplicaba, no me reprochaba nada, simplemente observaba, esperaba. Me estudiaba con una intensidad silenciosa que comenzaba a inquietarme. Aaron era contratista, un hombre de acción más que de palabras, pero conocía los patrones, las pequeñas desviaciones de la norma. Notó los cambios de contraseñas, los mensajes de texto ocultos que yo leía a escondidas, las duchas más largas y frecuentes, las miradas nerviosas que yo lanzaba a la puerta principal cada vez que mi teléfono vibraba con una nueva notificación. Yo, en mi ceguera autoimpuesta, confundí su silencio con debilidad, con una resignación pasiva. Pero Aaron estaba construyendo algo mucho más peligroso que una confrontación directa. Estaba construyendo una respuesta, una estrategia silenciosa y metódica. Una tarde, llegué a casa temprano del trabajo. Una rara ocurrencia. Y encontré a Aaron en el garaje. Estaba inclinado sobre una caja, una especie de montaje eléctrico que no logré identificar, pero la apartó rápidamente, casi con sobresalto en cuanto me vio entrar. Le sonreí torpemente, sintiendo una punzada de incomodidad. «¿Sigues trabajando hasta tarde aquí fuera?» Él emitió un gruñido ininteligible, una especie de afirmación. «¿Me ayuda a despejar la cabeza?», murmuró sin encontrar mis ojos. Pero su calma, esa serenidad imperturbable, era aterradora. No era rabia, no era desesperación, era cálculo puro y frío. Me di la vuelta para irme, pero me detuve en el umbral. Una necesidad repentina de justificarme, de suavizar los bordes de mi traición. «Sabes que esto es solo por un tiempo, ¿verdad? No estoy tratando de destruirnos». Aaron finalmente levantó la vista y sus ojos eran llamas silenciosas, un fuego contenido que prometía arrasar con todo. «Ya lo hiciste», dijo, su voz tranquila pero cargada de una finalidad que me heló la sangre. No repliqué, simplemente entré en la casa, el eco de sus palabras resonando en mis oídos. Los días se convirtieron en semanas, arrastrando consigo la ilusión de mi recién descubierta libertad. Mis noches con Ellie se volvieron más audaces, más imprudentes, cada encuentro clandestino alimentando esa peligrosa sensación de estar viva. Una vez nos encontramos en el estacionamiento de la oficina, el corazón latiéndome con fuerza ante la posibilidad de ser descubiertos. Otra vez, fue en el asiento trasero del coche de Ellie, bajo una lluvia torrencial que golpeaba el techo como los latidos de mi propia conciencia culpable. El vaho de nuestros alientos empañando los cristales. Me sentía viva, sí, pero también sexy y peligrosamente al límite. Sin embargo, esa emoción venía acompañada de sombras cada vez más densas, de pequeños indicios de que algo no iba bien. Comencé a notar cosas extrañas. Una compañera de trabajo que apenas conocía, Vanessa, dejó de saludarme en el pasillo, su mirada esquiva y cargada de un juicio tácito. Una mañana encontré una nota adhesiva en mi escritorio, escrita con una caligrafía desconocida. «Ten cuidado con quien te observa». Sacudí la cabeza intentando desecharlo como una broma de mal gusto,
hasta que Mónica me llamó sin aliento, su voz teñida de pánico. Creo que algo está pasando. Recibí una llamada extraña. Alguien está investigando. Parpadeé confundida. ¿Investigando qué? A nosotras. Lo que hemos estado haciendo. Y alguien ha estado hablando con recursos humanos. Sentí que el estómago se me encogía. Un nudo helado de pavor formándose en mis entrañas. ¿Crees que Aaron? Dijiste que está tranquilo. Exactamente. Es de ese tipo de calma de la que deberías temer. Esa noche, la premonición se convirtió en una certeza aterradora. Revisé mi portátil y encontré una extraña carpeta en el escritorio llamada Clara Personal. Dentro había capturas de pantalla de mis mensajes, registros de GPS de mis movimientos, incluso una hoja de cálculo meticulosamente organizada con el nombre Encuentros Confirmados.cioques. Contuve el aliento, sintiendo que el aire se me escapaba de los pulmones. Esto no era un espionaje casual, fruto de los celos. Era metódico, profesional, frío como el hielo. Borré la carpeta presa del pánico, mis dedos temblando sobre el ratón, pero sabía lo que significaba. Aaron lo había sabido todo, cada detalle sórdido, cada mentira. A las 2:17 a.m., caminé de puntillas hasta la habitación de invitados, el corazón golpeándome contra las costillas. Llamé suavemente a la puerta. ¿Aaron? Silencio. Empujé la puerta y la abrí. La cama estaba intacta. Las sábanas lisas y frías. Aaron se había ido. Su camioneta tampoco estaba en la entrada. No se había llevado ropa, solo lo esencial. Simplemente había desaparecido. Me quedé en el pasillo, aferrando mi teléfono como si fuera un talismán, el terror trepando por mi espina dorsal como una llama lenta e inexorable. La tormenta que yo misma había encendido con tanta arrogancia. Aaron había atrapado la chispa y se había adentrado en la noche, llevando consigo un bidón de gasolina. No tuve noticias de Aaron durante 2 días que se sintieron como una eternidad. Ni mensajes de texto, ni llamadas perdidas, ni siquiera los recibos de sus compras habituales dejados sobre la encimera de la cocina. Solo silencio. Un silencio que gritaba más fuerte que cualquier acusación. La casa, antes un refugio, se volvió demasiado silenciosa, demasiado grande. Sus paredes eco de mi soledad y mi creciente aprensión. Apenas dormí. Y cuando lo hacía era un sueño superficial, agitado, de esos que no logran acallar el pánico que sube por la garganta como una bilis amarga. Me repetía a mí misma como un mantra desesperado que volvería. Él siempre se calmaba con el tiempo, ¿verdad? Era un hombre que amaba la rutina, que creía en la estabilidad, en los cimientos que habíamos construido juntos, o eso creía yo. Pero algo había cambiado fundamentalmente en él. Algo se había quebrado aquella noche de la lasaña y el vino. Al tercer día llegó una carta, entregada en mano, sin sello, sin remitente. La abrí sobre la encimera de la cocina, el corazón golpeándome con la fuerza de un martillo neumático. Dentro, una sola hoja de papel, pulcramente mecanografiada, sin una sola palabra de más. Clara, no me interpondré en tu camino, pero entiende esto. La libertad nunca es gratuita. Observa con atención ahora. La leí 3 veces, cada palabra, grabándose a fuego en mi mente. ¿Qué significaba? ¿Una amenaza velada? ¿Una promesa de indiferencia? Mónica no respondió a mi llamada esa mañana, su silencio tan ominoso como el de Aaron. Tampoco Ellie. Mis dedos, torpes y temblorosos, buscaron respuestas en las redes sociales, en los mensajes antiguos, pero no encontré nada, solo el vacío. Entonces mi teléfono sonó, un número desconocido iluminando la pantalla. Dudé un instante, el corazón en un puño y luego respondí. Mi voz apenas un hilo. Señora Bond, dijo una voz grave, profesional. Sí, habla el oficial Talbot, de la policía de Southridge. Recibimos un informe relacionado con su vehículo. Fue encontrado abandonado en Hillside Creek, a varias millas de aquí. Creemos que fue arrojado intencionadamente. Mi corazón casi se detuvo. ¿Mi coche? Eso es imposible.
Está en el garaje. No, señora. Esa es la camioneta de su marido. Me quedé helada, el mundo girando a mi alrededor. ¿Está él bien? Señora, él no está desaparecido. De hecho, hablamos con él ayer. Nos dijo que le informáramos que todos los activos asociados a su nombre y a su patrimonio conyugal están siendo transferidos. También ha presentado una orden de protección. Recibirá una notificación judicial formal en breve. Sentí que las rodillas me fallaban, como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Espere, ¿orden de protección? No estoy autorizado a discutir más detalles, señora. Deberá ponerse en contacto con su abogado. Para las 3 de la tarde, la noticia se había vuelto viral. Una mancha de aceite expandiéndose sin control. Mi nombre, mi rostro, imágenes filtradas que me helaron la sangre. Comenzó con un archivo compartido anónimamente en el canal de Slack de la empresa, supuestamente destinado solo a seguridad interna. Pero alguien, nadie admitiría quién, lo había reenviado, desatando la tormenta. Era un clip corto, grabado en una habitación apenas iluminada. Mi voz susurrando, riendo de forma íntima. Una voz masculina respondiendo. Un nombre pronunciado con demasiada familiaridad. Ellie. Y luego el detalle más demoledor. Una colcha familiar. Mi colcha. La de mi cama matrimonial. El video no mostraba mucho explícitamente, pero no necesitaba hacerlo. Mi voz, mi risa cómplice, la evidencia de mi traición, eran suficientes. El título del archivo filtrado era una sentencia en sí misma. Algunos votos se rompen solos, pero otros rompen a otros primero. Para cuando logré contactar a Mónica, ya sabía que la represalia había comenzado, implacable y pública. Esa noche, me encontré con ella en un aparcamiento vacío detrás de una licorería, un escenario sórdido para una conversación aún más sórdida. El rostro de Mónica estaba pálido, su habitual desafío y seguridad evaporados, reemplazados por una sombra de miedo. Lo hizo, susurró Mónica, sus palabras apenas audibles por encima del zumbido de las farolas. Aaron, no se está quedando de brazos cruzados, está quemándolo todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque una parte de mí ya conocía la respuesta. Contrató a alguien, quizás a más de uno. Recibí una llamada de mi casero, alguien le envió un correo electrónico con un archivo. Yo y Logan. Yo y Daniel. Cosas que ni siquiera sabía que estaban grabadas. Mi propia voz se quebró, el terror aferrándose a mi garganta. Encontré archivos en mi portátil. Me ha estado rastreando durante semanas y filtrándolo todo por partes. Acabo de ser suspendida del trabajo, continuó Mónica, su voz temblando. Recursos Humanos dice que están investigando violaciones éticas. La miré fijamente en la oscuridad, la desesperación comenzando a ahogarme. Me dijiste que esto sería inofensivo. Ella soltó una risa amarga, carente de humor. No. Te dije que sería divertido, y tú creíste que sería inofensivo. Hay una diferencia clara. Pero dijiste que los hombres siempre vuelven, que aman a una mujer segura de sí misma. Repliqué, aferrándome a sus promesas pasadas como a un clavo ardiendo. Mónica rió de nuevo, esta vez con una amargura que reflejaba la mía. Me equivoqué. Aaron no es como los demás. Es quirúrgico. Al día siguiente me convocaron a la sala de juntas de la empresa. 4 personas me esperaban, sus rostros severos e impasibles. Recursos Humanos, el departamento legal y un hombre que no reconocí, probablemente de seguridad. Me ofrecieron café. Lo rechacé, el nudo en mi estómago impidiéndome tragar nada. Luego colocaron un grueso expediente frente a mí. Contenía capturas de pantalla, marcas de tiempo, ubicaciones de la oficina, mensajes entre Ellie y yo, entre Mónica y yo, incluso mi calendario digital cruzado con los registros de propiedad de la empresa. Una telaraña de pruebas irrefutables. Creemos que esto representa un conflicto de intereses, un uso indebido de los recursos y una violación del código de conducta de la empresa, dijo el director de Recursos Humanos. Su rostro sombrío, sin rastro de compasión. ¿Cómo consiguieron todo esto?, susurré.
mi voz apenas un hilo. Nadie respondió. El silencio era una acusación en sí mismo. Entonces, el oficial de seguridad se aclaró la garganta, su voz grave rompiendo la tensión. También recibimos grabaciones de audio, de un tercero. ¿Aaron?, pregunté, mi voz quebrándose, la esperanza de que no fuera él desvaneciéndose rápidamente. De nuevo, silencio. No me despidieron en el acto. Dijeron que evaluarían más a fondo, pero yo sabía lo que eso significaba. Era el principio del fin. Salí de la sala temblando, las rodillas doblándose bajo el peso de la vergüenza y la humillación pública. Cuando llegué a casa, mi llave no funcionó. Habían cambiado las cerraduras, mis pertenencias, mis recuerdos, mi vida entera, estaban ya empaquetadas en cajas en el porche, como basura lista para ser recogida. Pegada a una de las cajas, otra nota, su caligrafía fría y precisa. Tú encendiste la cerilla. Yo simplemente observé cómo ardía. Bienvenida a la libertad que querías. Caí de rodillas sobre el felpudo de bienvenida, rodeada de todo lo que una vez llamé mío, el eco de sus palabras resonando en mi cabeza. Aaron ya no era frío, era estratégico. Un general silencioso que había planeado cada movimiento con una precisión devastadora. Y finalmente comprendí, con una claridad dolorosa, que la venganza no siempre grita. A veces, simplemente, documenta en silencio, dejando que las pruebas hablen por sí mismas. Nunca antes había sentido un frío como este, ni siquiera en lo más crudo del invierno. No ese tipo de frío que te cala la piel y te hace tiritar. Este era más profundo, visceral. Este era el tipo de frío que se te instala en el pecho, te vacía el estómago y llena el espacio donde antes residía tu orgullo, tu dignidad. Las cajas en el porche no eran solo objetos, eran artefactos, pruebas irrefutables de todo lo que una vez había construido con ilusión y todo lo que Aaron, mi esposo, había desmantelado silenciosamente, con una precisión clínica que me dejaba sin aliento. Llevé las cajas al apartamento de Mónica, mi única tabla de salvación en medio del naufragio. Ella apenas habló mientras yo caminaba de un lado a otro de su pequeño salón. La ansiedad consumiéndome. ¿Has hablado con Ellie?, pregunté, la pregunta saliendo de mis labios antes de poder detenerla. Mónica no levantó la vista del suelo. Su esposa lo echó de casa. ¿No sabías que estaba casado? Mi corazón se detuvo por un instante. Un golpe sordo en mi pecho. Me lo dijo. Dijo que estaban separados. Mónica finalmente me miró a los ojos, y en ellos vi un reflejo de mi propia ingenuidad, de mi propia estupidez. Sí, eso es lo que dicen los hombres cuando quieren lo que no pueden conservar. En cuestión de días, mi reputación no solo estaba dañada, estaba públicamente destrozada, hecha jirones ante los ojos de todos. Capturas de pantalla de mis mensajes coquetos, fragmentos de mi vida privada, circulaban por las redes sociales como una plaga, alimentadas por la sutil pero efectiva red de venganza de Aaron. Pero él nunca comentó nada, nunca publicó nada directamente. No necesitaba hacerlo. Dejó que el mundo hablara por él, que los desconocidos se convirtieran en jueces y verdugos. Así que engañó y esperaba aplausos. Imagina hacer todo eso y luego llorar en TikTok. ¿Cómo se siente perder a un hombre que no creías que valiera la pena conservar? Las orcas digitales se alzaron rápidamente, cada comentario un nuevo latigazo. Intenté publicar un video para defenderme, para explicar mi versión, pero apenas aguanté 2 minutos antes de que la avalancha de odio me abrumara. Aaron nunca había levantado la voz, nunca me había amenazado. No tuvo que hacerlo. Había convertido el silencio en un arma, la verdad selectiva en su munición. Luego llegaron los documentos legales, el proceso de divorcio, acelerado, implacable. La abogada de Aaron, Talia Rourke, tenía una reputación en la ciudad. Fría como el hielo, despiadada, elegante, el tipo de mujer que no parpadeaba al repartir la ruina. Me senté frente a ella en la sala de mediación, temblando visiblemente, sintiéndome pequeña e indefensa. No tiene derecho a nada, dijo Talia, su voz suave pero cortante como el cristal.
Ni casa, ni coche, ni manutención conyugal. Tenemos grabaciones, testigos, una cronología y, lo más importante, intención. Mi voz se quebró. Pero seguíamos casados. Él nunca me dijo que parara. Los ojos de Talia brillaron con una luz acerada. Él le dio la cuerda, señora Bond. Usted eligió hacer el nudo. La audiencia fue corta. Una farsa dolorosa. El juez apenas me miró. Aaron no habló ni una sola vez. Las pruebas hicieron todo el trabajo por él. Mensajes de texto, registros de hotel, fotos, grabaciones de seguridad. En una única y demoledora declaración que Aaron había preparado en silencio, su voz tranquila pero firme resonó en la sala. Mi esposa no me engañó. Abandonó el matrimonio. Quería libertad. Se la di. Pero ella también me dio claridad. No perdí una esposa. Perdí a alguien que nunca planeó quedarse. La sala quedó en silencio. Levanté la vista hacia él. Su rostro estaba tallado en piedra. No enojado, simplemente terminado, clausurado. Y esa indiferencia calculada, dolió más de lo que cualquier grito jamás podría haberlo hecho. Esa noche me registré en un motel barato, el olor a desinfectante y desesperación impregnando el aire. Mi teléfono vibró. Era Mónica. ¿Estás bien? Miré la pantalla, las letras borrosas por las lágrimas que no me permitía derramar. No estaba bien. Lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi hogar, mi trabajo, mi reputación. Y sin embargo, una parte retorcida y obstinada de mí todavía culpaba a Mónica, a sus susurros venenosos. Tecleé una respuesta. Mis dedos torpes. Me dijiste que se sentiría empoderador. Dijiste que los hombres vuelven arrastrándose. El mío quemó el puente. No hubo respuesta. Mónica probablemente estaba lidiando con sus propias cenizas. Los rumores decían que su marido la estaba demandando por la custodia total. Logan, el romance de oficina, se había mudado de ciudad de la noche a la mañana. Era como si cada hombre que habíamos tocado hubiera estado cargado de explosivos. No pude dormir. Seguía releyendo la nota final de Aaron, sus palabras grabadas en mi cerebro. Tú encendiste la cerilla. Yo simplemente observé cómo ardía. Se repetían en mi mente como el ritmo implacable de un tambor fúnebre. Intenté ahogar el recuerdo en alcohol barato, pero el sabor amargo solo intensificaba mi miseria. Y la peor parte, la que me carcomía por dentro, era que Aaron nunca se regodeó. Nunca me envió un mensaje para decir, te lo dije. Porque no lo necesitaba. Ya había ganado, y su victoria era silenciosa, total y devastadora. Pero la venganza, incluso la más fría y calculada, a veces deja ecos extraños. Y a veces, incluso un vencedor, por más herido que esté, deja una puerta entreabierta, una fisura imperceptible en el muro de su resentimiento. Miraba el techo del motel, la bombilla parpadeante sobre mí proyectando sombras que danzaban como fantasmas en las paredes desnudas. Cada segundo caía como una penitencia, un recordatorio de mis errores. Mis días se volvieron un borrón indistinguible, rechazos de trabajo, la vergüenza online que me seguía como una sombra, los susurros apenas audibles en las tiendas de comestibles cuando alguien reconocía mi rostro. Me había convertido en esa mujer, el titular, el cuento con moraleja. Y Aaron, él se había desvanecido en una vida que yo ya no podía ver, un mundo del que había sido irrevocablemente exiliada. Los rumores decían que se había mudado a otra ciudad, que había iniciado su propia empresa de construcción. Algunos incluso susurraban que estaba saliendo con alguien de nuevo, reconstruyendo su vida sobre las ruinas de la nuestra. No lo creía, o no quería creerlo, porque una parte de mí, la más irracional y desesperada, todavía se aferraba a la fantasía raída de que quedaba algo entre nosotros, una grieta en la muralla que él había construido, tan alta y fuerte. Pero la realidad era más ruidosa que la esperanza, más cruel que cualquier ilusión. 2 meses después, me encontré en una entrevista de trabajo para un puesto de recepcionista en una clínica dental. La sonrisa de la gerente era tensa, sus ojos evaluándome con una mezcla de curiosidad y cautela. Voy a ser honesta contigo, Clara.
dijo la mujer con una suavidad que no lograba ocultar la dureza de sus palabras. Te buscamos en Google. Sentí como mi pecho se desinflaba, el poco aire que me quedaba escapándose de mis pulmones. Por supuesto, era inevitable. No creo todo lo que leo, continuó. Pero algunos de tus empleadores anteriores también fueron contactados durante las verificaciones de antecedentes. Hubo preocupaciones. Asentí en silencio, la humillación una vez más tiñendo mis mejillas. Gracias por tu tiempo. Arruinada, sola y mentalmente desmoronándome, me encontré caminando por el vecindario donde Aarón y yo una vez vivimos, donde habíamos tejido sueños que ahora eran cenizas. La casa había sido vendida. Lucía diferente ahora. Pintura fresca, setos recortados con esmero, macetas con flores vibrantes adornando la entrada, como si hubiera sido purgada de mi presencia, limpiada de cualquier rastro de mi existencia. Pero no era la casa lo que buscaba realmente, ni siquiera los fantasmas de los recuerdos. Era el cierre, una especie de absolución que sabía que no merecía, pero que anhelaba con desesperación. Nunca lo obtuve. Aarón nunca gritó, nunca me maldijo, nunca se derrumbó llorando, ni me envió mensajes de texto amargos y borrachos a las 2 de la madrugada. Simplemente cerró la puerta, con una finalidad que me volvía más loca que cualquier ruptura fogosa y dramática podría haberlo hecho. Una noche lluviosa, tropecé con un evento en una librería local. Algún orador motivacional dando una charla sobre la reinvención después de la ruina. Me deslicé en la última fila sin ser vista, el agua de lluvia empapando mi cabello y goteando sobre mis hombros. Las palabras del orador no eran mágicas, no ofrecían un consuelo fácil ni soluciones instantáneas, pero picaron, dolieron de una manera que se sintió extrañamente necesaria, como un antiséptico sobre una herida infectada. Puedes perderlo todo y aún así sobrevivir, dijo, su voz resonando en la sala silenciosa. Pero si no te apropias de tus elecciones, seguirás quemando cada puente que cruces. La responsabilidad no es un castigo. Es el primer ladrillo en la reconstrucción. Exhalé bruscamente, como si algo viejo y podrido se hubiera quebrado dentro de mí, dejando espacio para algo nuevo, algo dolorosamente real. Al día siguiente, escribí una carta, no para pedir perdón, ni siquiera para buscar redención. Solo la verdad, mi verdad, desnuda y sin adornos. Aarón, nunca me diste la dignidad de una pelea, y ese fue el dolor más ruidoso que he escuchado jamás. Quiero asumir lo que hice. Confundí la atención con el amor. Escuché a alguien que celebraba el caos y lo llamaba libertad. Pero tú no me destruiste. Lo hice yo. Y de alguna manera, incluso en tu venganza silenciosa y calculada, todavía me diste más gracia de la que jamás merecí. No espero una respuesta. Solo quiero decir gracias por alejarte en lugar de arrojarme a los lobos, por dejarme estrellar sin rematar el trabajo, por recordarme que el silencio puede ser la respuesta más ruidosa de todas. Clara. La envié a la dirección de su negocio. Sin remitente. Sin expectativas. Solo un intento de cierre, un punto final para mi propia alma atormentada. Pasaron las semanas. Ninguna respuesta, como esperaba. Entonces, una tarde, mientras hacía voluntariado en un refugio para mujeres que habían sobrevivido a traumas domésticos, parte de mi restitución ordenada por el tribunal, una pequeña forma de enmendar el daño que había causado, aunque fuera, indirectamente, salí a tomar un café a una cafetería cercana. Una camioneta pick-up entró en el estacionamiento. El mismo modelo, la misma abolladura en el parachoques que conocía tan bien. Me quedé helada, el corazón deteniéndose en mi pecho. Aarón bajó, llevando las mismas botas de trabajo cálidas que siempre usaba. No parecía enojado, no parecía frío, simplemente tranquilo, como la calma después de una tormenta devastadora. «Hola, Clara», dijo, su voz uniforme, como si nunca hubiera habido una guerra entre nosotros, como si los años de dolor y traición fueran solo un mal sueño. Sentí que se me encogía la garganta. «¿Por qué estás aquí?» «Construyo cosas», respondió encogiéndose de hombros. «El refugio está añadiendo una nueva ala». Me llamaron. Reí suavemente, una risa teñida de ironía y una extraña sensación de inevitabilidad.
Por supuesto que lo hicieron. Aaron dudó un momento, luego añadió, su mirada encontrando la mía por primera vez sin hostilidad. Recibí tu carta. Tragué saliva con dificultad, las palabras atascadas en mi garganta. No esperaba que respondieras. No planeaba hacerlo, admitió, pero quería decir algo. Esperé conteniendo la respiración, sin saber qué esperar. Tenías razón, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. No luché. No porque no me importara, sino porque si lo hubiera hecho, no me habría detenido, y no quería convertirme en algo peor solo para vengarme. Parpadeé para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Ya te vengaste, susurré. La verdad de mis palabras, flotando entre nosotros. Aaron esbozó una media sonrisa, una sombra de la que alguna vez amé. No te destruí, Clara. Solo te dejé enfrentarte al espejo. Un largo silencio se extendió entre nosotros, lleno de palabras no dichas, de futuros perdidos y de un presente incierto. ¿Eres feliz ahora?, pregunté, la pregunta escapándose de mis labios antes de poder detenerla. Él miró hacia la nueva estructura del refugio, el andamiaje en su lugar, un símbolo de reconstrucción. Estoy sanando, dijo. Eso es mejor que feliz. Asentí comprendiendo. Yo también. Nos quedamos bajo la llovizna un momento más, dos personas que se habían quemado vivas mutuamente y que de alguna manera habían salido del humo, con cicatrices, pero respirando. ¿Qué habrías elegido tú en mi lugar cuando el deseo de sentirte viva te empuja hacia el abismo? ¿El silencio de una vida segura pero vacía? ¿O la peligrosa verdad de tus anhelos, aún a riesgo de perderlo todo?